Amén, bendiciones, buenas noches. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a estar comenzando. Gloria a Dios, sí. Aleluya. Vamos a esperar que se conecten otros. Gloria a Dios. Ahora sí vamos a comenzar. Bueno, hay que alguien no le deje ingresar a Yera. Reinicia el celular. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La Biblia solamente. Gloria a Dios. Dale en OBS si está grabando. Ok. Gloria a Dios. Están un poquito demorados los que están ahí en... Gloria al Señor Jesucristo. Esta barra la asistencia, gloria a Dios. ¿No sabes cómo pasar la diapositiva? Gloria a Dios. Ahí está quien Arles. Y está Patricia. Y se salió Lina. Ahí. ¿Sí ves? Gloria a Dios. Vamos a orar y comenzamos. Señor, te damos gracias en esta noche y te pedimos en el nombre de Jesús que nos acompañes en esta clase de hoy, en lo que vamos a estar hablando. Pedimos la guía de tu Espíritu Santo que alumbre nuestra mente y nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Quién está entrando? Gloria a Dios. Bienvenidos todos. Gloria al Señor Jesucristo. Nada, pastor, no me sale. Ya reinicié el teléfono y le estoy dando. Y nada, dice, me canso de darle, nada, pero no me sale. Gloria a Dios. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Gloria a Dios. Todos han podido entrar. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, la clase de hoy es armando el bosquejo. Es la continuación de lo que en lo que quedamos la clase anterior. Estuvimos hablando sobre bosquejo y hoy vamos a hablar sobre cómo armar el bosquejo. Pero para eso había una tarea, ¿sí o no? Y la tarea era poner en práctica lo que aprendimos la vez anterior. ¿Y qué aprendimos? Cómo estudiar el tema. Eso fue lo que hablamos la vez pasada. Aprendimos cómo estudiar un tema. Y hablamos de que hay diccionario bíblico. Yo mandé un link, ¿sí o no? Mandé algunas aplicaciones que algunas hermanas, como la hermana Marta, me dijo que ella le instaló.
algunas aplicaciones, unos diccionarios bíblicos. ¿Y para qué era eso? Para que ustedes buscaran las citas, las palabras, para que ustedes buscaran y se apoyaran en lo que ustedes necesitaran. Dijimos que no íbamos a revisar ningún bosquejo porque ustedes no han aprendido a hacerlo. Simplemente era que en el cuaderno escribieran como ustedes creyeran que se arma un mensaje. O sea que el significado de todas las palabras, ustedes gloria a Dios. Dice que no se puede conectar. Y ahí sí no sé. Gloria a Dios. Entonces, ustedes tenían que estudiar el tema. Y yo les expliqué cómo hacerlo la vez pasada. Les expliqué qué herramientas utilizar, ¿sí o no? Hablamos de diccionario bíblico, de concordancia. Hablamos de qué más. Hablamos que había que buscar las palabras, el significado de las palabras. Entonces, y que íbamos a ir anotando ideas al azar. Ustedes iban a ir anotando todo. Y ustedes iban a traer hoy un escrito con todo desordenado. Y vamos a aprender hoy, con todas esas ideas, cómo ir armando un bosquejo. Si ustedes no lo hicieron, ¿cómo vamos a hacer la actividad hoy? La pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes lo hicieron? Mano Carlos, ok. Bueno, vamos a pasar entonces cómo hacer un bosquejo. ¿Cómo hacer un bosquejo? Pasemos ahí la primera presentación. Y recordemos, bueno, vamos a recordar algo antes de escribir eso. ¿Qué es un sermón? Recordemos lo que vimos la primera vez. ¿Qué es un sermón? Hace unos días, algunas lecciones atrás, estuvimos explicando qué es un sermón. ¿Recuerdan? Podemos definir el sermón como una presentación, ¿verdad? Como una exposición clara, ordenada, precisa de un mensaje. Y una característica de un sermón es que tiene un principio y tiene hasta un fin. Pero de principio a fin, las ideas que se presentan van de forma ordenada. Los temas o las ideas que se quieren transmitir. Ahora, para que un sermón pueda llamarse ordenado, y aquí es donde entra el bosquejo, para que un sermón pueda ser considerado ordenado, debe tener lógica en la secuencia de pensamiento. Por ejemplo, tú dices, voy a hablar sobre el amor de Dios. Entonces tú dices, primero voy a definir qué es el amor de Dios. Después que defina qué es el amor de Dios, voy a hablar sobre cómo se manifiesta el amor de Dios. Y después voy a hablar como último punto, cómo experimentar el amor de Dios en nuestras vidas. Si se da cuenta que estamos hablando de un tema, pero hay una secuencia de ideas claras y consecutivas. Entonces, esa forma o el ordenar esas ideas o esa secuencia de pensamiento es lo que el predicador preparó de antemano. Él no vino a improvisar. Si usted dice, wow, el mensaje estuvo bueno, todo estuvo claro, organizado, se habló el primer punto, las citas concordaban con los conceptos, es porque el predicador de antemano organizó el sermón. Lo organizó de forma ordenada, de tal manera, mira, hay gente que está predicando y ellos se enredan con sus apuntes. Están en la página 1 y están hablando y no saben ni por dónde comenzar ni por dónde ir. ¿Por qué? Porque no tienen un sermón organizado. Y si no tienen un sermón organizado, la prédica tampoco va a ser organizada. Amén. Entonces, el predicador prepara de antemano el sermón. Ahora, un sermón efectivo no es el que es leído palabra por palabra, sino el que tiene una secuencia de ideas claras, donde la gente entiende qué es lo que está hablando, por dónde comenzó, qué viene ahora, de qué está explicando el predicador. Entonces, para que el predicador no se confunda y el predicador sepa qué viene ahora, porque él preparó la prédica, pero hay gente que coge la Biblia, toma la Biblia y comienza a leer. Hay gente que toma la Biblia y dice, voy a hablar sobre esto, y leen la Biblia y saben el tema, pero no apuntan nada. Entonces se presentan al servicio con la Biblia sola y cuando están ahí no saben ni por dónde comenzar. De tanta cosa que estudiaron, no tienen las ideas claras. Dice, pero es que yo sé de qué voy a predicar porque yo pasé toda la semana estudiando la palabra. Pero cuando subes al púlpito no sabes por dónde comenzar. ¿Y sabes cuál es la respuesta? Por no haber trazado un bosquejo. Y entonces podemos decir que el bosquejo es como ese mapa que nos dirige qué viene después. El bosquejo te permite tener el sermón ordenado con ideas y secuencias lógicas. Una secuencia lógica de pensamiento. Entonces ese bosquejo es una pequeña hoja de notas
que donde usted, o un cuaderno donde usted anota las ideas, las citas bíblicas y usted tiene su mensaje. No es que tú vas a escribir toda la prédica, hasta los amén lo vas a escribir en el cuaderno. No, es un mapa o una estructura donde tú te vas guiando. Ahora, vamos a definir qué es el bosquejo. Y podemos definir el bosquejo como una estructura básica de un sermón. Ahí lo dice, la estructura básica de un sermón se denomina bosquejo homilético. El bosquejo es la estructura básica de un sermón. El bosquejo no es el sermón en sí. El bosquejo no es el sermón en sí, sino su estructura. ¿Cómo está estructurado el mensaje? Entonces podemos decir que podemos poner este ejemplo, que el bosquejo es como el esqueleto al cuerpo humano. ¿Cierto? Le da forma y estructura a todo el cuerpo. El bosquejo es ese esqueleto, esa estructura que permite que tu mensaje esté bien estructurado, bien organizado. Tú sabes qué viene ahora, tú sabes qué viene el segundo punto, tú sabes cuál es el tercer punto. Tú estás predicando en el primer punto y estás explicando, pero ya tú sabes porque tienes en tus apuntes qué viene después. Y tú no vas a improvisar porque ya tienes tu mensaje bosquejado. Entonces, en el bosquejo usted puede apreciar claramente el tema, usted puede apreciar el propósito y las verdades principales. Dentro del bosquejo usted puede escribir conceptos, los cuales usted no los memoriza. Esos conceptos importantes usted los anota dentro del bosquejo. Usted coloca los puntos principales. Primero, ¿quién está ahí? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí se salió alguien. Gloria a Dios. Entonces, el bosquejo, tú lo tienes ordenado en el papel, primer punto, segundo punto, pero también puedes tener conceptos, definiciones, palabras importantes, palabras en el original hebreo, en el griego, frases, reflexiones. Todo eso hace parte del bosquejo, pero va ordenado dentro del punto. Dentro del punto. Si tú dices en el punto A, voy a contar una anécdota que me pasó a mí relacionada con el punto A, entonces coloca ahí anécdota de tal día, pero no la vas a escribir toda, sino ya tú te acuerdas. Cuando tú coloques la frasecita, ya tú mira, estás predicando y mira, ahora viene la anécdota. Bueno, hermano, como una vez tal, pero está dentro del bosquejo, la estructura. ¿Sí o no? Pero En- no es como un enunciado nada más que se coloca, más no se hace todo la historia completa porque se haría muy largo las hojas de la prédica. Exacto, se haría muy largo las hojas de la prédica. Si tú vas a escribir todo lo que vas a hablar, se haría muy largo. Tú más bien vas a colocar son los puntos principales y algunas cosas que son importantes que no se pueden memorizar, tú las anotas ahí como conceptos, frases o historias. Entonces, porque si no sería una prédica como 20, 50 hojas de un cuaderno, una sola prédica. Entonces eso también, ¿por qué? Porque también hay que permitir el fluir espontáneo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y conforme vamos practicando, vamos desarrollando ese don de la predicación. Amén. Entonces, en el bosquejo se puede apreciar claramente el tema, el propósito y las verdades principales que el predicador expondrá mientras predica. Ahora, la pregunta clave, ¿cómo hacer un bosquejo? Ya sabemos que es un bosquejo, ¿sí o no? Y nosotros vimos uno la vez pasada. Cuando hablamos sermón textual, vimos una estructura, punto A, punto B. Es un ejemplo de un bosquejo. Eso es un bosquejo, esa estructura. Ahora, ¿cómo hacer un bosquejo? Pasemos a cómo hacer un bosquejo. Ah, bueno, allá que salió beneficio, ¿verdad? Ok, disculpen, me estaba volando eso. Beneficio de un bosquejo. Porque hay gente que dice, no, es que yo no necesito de bosquejo, ni de homilética, ni nada. Si yo tengo 25 años predicando y a mí Dios me da palabra, yo subo al púlpito y abro la boca y Dios me la llena. Por eso es que salen diciendo barbaridad. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Escucho? El beneficio de un bosquejo es tan importante porque cuando tenemos una guía, o sea, porque el bosquejo es como una guía. Perfecto. Entonces, ahí están puntos escritos de lo que ya en intimidad y por aparte con tiempo se hizo un estudio ya previo. Entonces ya como cuando nosotros a nivel de estudios seculares vas a presentar una exposición, tienes una ficha que te ayuda a recordar los puntos claves. Entonces ya eso te permitiría a ti no salirte del tema. Ahora, el problema del predicador que dice, dejaré
secuencial y por eso terminan hablando casi de toda la Biblia y no se le entiende. Perfecto. Profundizan tanto en todos los temas que, bueno, sí. Perfecto, así es. Comienzan hablando del amor de Dios y de la gracia de Dios y cuando ya ha pasado media hora, una hora, ya están hablando de los jinetes del Apocalipsis. Sí, eso pasa, ¿verdad? Y hablan de todo lo que se le viene a la mente, entonces comienzan a hablar la historia de fulano. Entonces cuando ya ven que va a pasar media hora, la prédica ya se les acabó el tema que traían en la mente, porque es que la memoria falla. Muchas veces nosotros estamos en la casa y empieza Dios a darnos y en la mente, wow, tremenda palabra, y todo lo que recibimos en la semana en oración y estudiando la Biblia es como por una prédica de una hora. Pero como no toman apuntes, cuando llegan al púlpito se les borra el cassette. Entonces medio pueden predicar lo que medio se acuerdan que estudiaron. Entonces cuando ya pasa media hora, amén. Entonces cuando se bajan del púlpito, ay, no dije esta tremenda palabra que Dios me, por no anotarla, por no anotarlo. Hubo remas, hubo enseñanzas edificantes que no las diste por no tomar apuntes, por no preparar un bosquejo. Y además de eso, por no tomar bosquejo, hablan de pronto, van bien en media hora, van bien, las citas bíblicas bien, pero como ya media hora y ya no tienen más que hablar, entonces comienzan con que, no, que una vez como la hermana Juancha, tú no escuchó predicadores que para quemar tiempo comienzan a hablar de todas las historias, de que ellos un día, que por allá, que un día la hermana Julanita, y tú te imaginas, y Julanita, la prédica se convierte puro ¿qué? Puro cuento y pura historia. Historia. Entonces, uy, la prédica estuvo buena porque no hizo reír. ¿Por qué? Porque el pastor echó un cuento y no sé qué. ¿Cierto? Y se salieron del tema. Entonces creo que el bosquejo, como dice la pastora, ve un beneficio y es que nos ayuda a no salirnos del tema y eso también está en los puntos. Primer beneficio, el bosquejo ayuda al predicador a comunicar el sermón organizadamente y en secuencia. Mira, los seres humanos tenemos una cualidad, podemos decirlo, que nosotros aprendemos de forma secuencial. Cuando nosotros nos dan una serie de... A ti te pueden explicar cómo se arregla, cómo se le hace mantenimiento a un aire, a un abanico o a un computador. Te puedo hablar rápido, esto se hace así, hay que limpiar la board, hay que hacer, también hay que hacerle mantenimiento al monitor y hay que formatear. Tú quedas gringo. Pero si a ti te dan una serie de pasos, pasos para entrar a Word, pasos para imprimir, primero, dar clic en tal parte. ¿Cierto? Así se aprende computación, entre otras cosas, con pasos. Y tú miras los manuales de computación, los manuales de los software son puros pasos. Siguiente, atrás, dar clic aquí, dar inicio. Porque los seres humanos aprendemos cuando nos explican con pasos. Entonces, cuando le enseñamos a la gente los temas de forma secuencial y ordenada, de forma clara, ¿verdad? Primer punto, segundo punto, tercer punto, con las citas bíblicas, la gente va a captar más el mensaje. Segundo beneficio, el bosquejo ayuda al predicador a recordar ideas que de otra manera las hubiera olvidado. De lo que le decía ahorita, trae tremendas palabras, revelaciones que Dios le ha dado, buena enseñanza, pero como no apuntó nada, bien, confía en la memoria y resulta que la memoria es traicionera. Y mezclen la memoria traicionera más los nervios. Mezclen la memoria más los nervios. Te terminan no diciendo la palabra que Dios le dio. Pero si tú traes tus apuntes, eso te da seguridad. Porque aunque tengas miedo, tú vas a decir lo que está ahí apuntado, lo que tú estudiaste. Y si se te olvidó, el mirar la nota hace que te recuerde o recuerde las ideas del mensaje. Amén. Pasemos. ¿Hay alguien que quiere ingresar? Gloria a Dios. ¿Quién es? Escalante, a admitir. Entonces, tercer beneficio. El bosquejo le permite mantener su tema, asunto o pasaje bíblico. O sea, te ayuda a no salirte del tema. Yo lo decía la pastora ahorita, es importante. Cuando tú tienes un bosquejo elaborado, donde hay 4 puntos, tú el tiempo se lo vas a dedicar a no salirte del tema. El bosquejo te ayuda a no salirte del tema. Porque ya en tus apuntes sabes que estás hablando de esto. Claro que no somos amarrados. Muchas veces el Espíritu Santo va a colocar cosas que no están en el bosquejo, pero que están relacionadas con el tema. El Espíritu Santo nunca va, si estás hablando sobre la fe, te va a poner a hablar ahora de otra cosa, porque en Él no hay división. Pero Él sí te puede venir a complementar cosas adicionales. Dele ahí, obtener, y después cierra la ventana. Sí, dele. Ahora cierra la ventana. Listo, gloria a Dios. Entonces,
Existen diferentes tipos de predicadores. Está el predicador perdido, hermano. Este es mi bolso. Ahí está, ahí está. Sí. Gloria a Dios. Entonces está el predicador perdido. El predicador perdido es aquel que anuncia un tema o texto. Vamos a hablar sobre tal texto o tema, pero termina perdido por otro tema. Entonces dice, hermano, vamos a hablar de la fe. Y las citas que lee es sobre el ayuno. Y cuando está hablando, termina hablando sobre el pecado. Y dice, ven acá, pero si él dijo que iba a hablar sobre tal título, dijo que iba a hablar sobre la fe, pero no ha dicho nada de la fe. Se la pasa hablando de que pecado, que tal. Y la cita no tiene que ver. Entonces está perdido él mismo en el tema, ni sabe lo que estaba. Bueno, hermano, vamos a definir la fe y tampoco sabe ni qué es la fe. La Biblia dice que la fe es una certeza de lo que nunca vamos a recibir y tal. Y comienzan porque no tienen un concepto, ¿sí o no? También está el predicador alabanza. ¿Sabe cuál es el predicador alabanza? Es aquel predicador que por no usar un bosquejo recurre a las alabanzas para llenar y quemar tiempo, para rellenar el sermón. Y entonces comienza, bueno, mis hermanos, gloria a Dios, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, gloria a Dios, aleluya. Hoy vamos a predicar la palabra, gloria a Dios, aleluya, qué bendición, alabe la gloria de Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, la palabra dice, gloria a Dios, aleluya. Que Él es grande y poderoso, gloria a Dios, aleluya. Tenemos que congregarnos, gloria a Dios, aleluya, porque si nos congregamos, gloria a Dios, aleluya, Dios nos va a bendecir, gloria a Dios, aleluya. Hermano, la bendición, dice la Biblia, que la bendición del Señor no añade riqueza, pero no tristeza, gloria a Dios, aleluya, alabanza, gloria a Dios. Y tenemos que buscar a Dios en ayuno, en oración, para que Él nos bendiga, gloria a Dios, aleluya, alabanza, gloria a Dios. Y dice, ven acá, pero la prédica fue sobre la bendición, sobre la alabanza, sobre el ayuno. ¿Sí me entiendes? Dijo cosas que sí eran verdad, pero mezcló una cantidad de temas y la gente a la final que aprendió. Entonces está el predicador alabanza. Está el predicador experiencia. ¿Y cuál es el predicador experiencia? Es aquel que usa sus experiencias como el contenido principal del sermón. Comenzó la introducción de la prédica contando una anécdota, el contenido del sermón es un testimonio y terminó la conclusión con otra experiencia. Y toda la prédica fue basada en las experiencias de él, pero no hubo una enseñanza. La pregunta es, ¿de cuál predicador somos nosotros? ¿De cuál te consideras tú? Dice la hermana Caterina y la alabanza. El bosquejo le ayuda al predicador a predicar un sermón completo. ¿Por qué? Porque cuando tú confías en la memoria y no tienes un bosquejo, tú comienzas hablando de pronto de la fe, de algo que tú te lo sabes de memoria, porque lo has escuchado muchas veces, pero quedas mucho, queda incompleto porque hay cosas del tema que son más profundas que tú no te las sabes de memoria. Entonces das una enseñanza incompleta. Pero cuando tú tienes un bosquejo, vas a dar un sermón completo, porque tú hablas de pronto de lo que ya manejas con seguridad, pero también vas a hablar de lo que tú no manejas, pero que lo estudiaste y lo aprendiste y ahora lo estás enseñando. Amén. El bosquejo le permite al predicador distribuir su tiempo de manera que proporcionada a cada división del sermón. ¿Quién entró ahora? ¿Quién? Gloria a Dios, bienvenido. Entonces el bosquejo le permite al predicador distribuir su tiempo de manera proporcionada a cada división del sermón. La persona que está predicando no se va a extender mucho ni va a predicar corto porque tiene un bosquejo, que es el mapa. Y él dice, bueno, voy por el punto 4, ya ha pasado 40 minutos, tengo que agilizar los otros puntos porque me está comiendo el tiempo. Tiene un mapa, ya sabe, ¿sí o no? O si dice, bueno, ya se me está acabando el bosquejo y apenas llevo 20 minutos, entonces puedo meter una anécdota o una historia relacionada y me puedo extender un poquito, porque ya se me está acabando el bosquejo. O sea, el bosquejo le ayuda como ese mapa que lo orienta, qué viene, qué no viene antes. Amén. Siguiente. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hacer un bosquejo? Ahora sí. ¿Cómo armar un bosquejo? Entonces, para poder entender eso, definamos un poco qué es un bosquejo. Recordemos también lo que es un sermón, ¿verdad? Habíamos dicho que es una presentación ordenada. Ahora yo voy a organizar un bosquejo con base al tema. Entonces, el bosquejo es la síntesis, o sea, un resumen
del sermón o del tema. O sea, es redactar o es colocar de forma resumida todo el contenido del mensaje. Es redactar con pocas palabras las ideas clave del mismo, porque si tú has estudiado un tema ya tú lo conoces. Entonces tú colocas punto A, punto B, punto C y colocas las citas bíblicas. Y los conceptos que sean necesariamente estrictos que tú tienes que escribir. Ya lo demás ya tú lo conoces, ya vas a hablar con espontaneidad porque ya has estudiado el tema. Claro que mientras, o les doy un secreto, mientras vas cogiendo práctica o vas tomando práctica, tú puedes tener tus bosquejos extensos. Por ejemplo, yo al sol de hoy predico con bosquejos de 2 páginas, de 3 páginas. Pero al comienzo los bosquejos eran más largos. ¿Por qué? Porque como apenas uno está aprendiendo ciertos temas de la Biblia, la mayoría de conceptos le toca a uno anotarlo. La mayoría de cosas la tiene que anotar uno y el bosquejo puede ser un poquito largo. Pero conforme vamos desarrollándonos en esto, ya los bosquejos se hacen más resumidos, porque hemos aprendido a manejar el sermón. Amén. Entonces, el bosquejo es una síntesis del sermón que tiene unas partes. Y las partes son el título. O sea, cuando tú haces un bosquejo en tu cuaderno, lo primero que tienes que colocar es el título arriba. ¿Cierto? La bendición de la fidelidad. Título. La bendición de la fidelidad en letra mayúscula si quieres. O minúscula grande, que sepan que es el título. Todo sermón debe tener un título. Luego viene el propósito. Luego viene el texto bíblico. Tú colocas el título. Yo por lo general paso en mi sermón, en mis bosquejos, paso del título al texto enseguida. Pongo el título. No es que ahora tú vas a predicar. Título, hermano, el título tal. Propósito, el propósito. Texto, no, como una exposición, no. El bosquejo es un mapa interno tuyo para tú guiarte. Pero tú no tienes que estar diciendo, bueno, hermano, ahora vamos a pasar a la conclusión. No, tú concluyes el mensaje sin necesidad de decir, vamos a pasar a la conclusión. Tú no enuncias eso. Bueno, hermano, ahora estamos en la introducción. Primer punto, no. Es la idea. El bosquejo es un mapa interno para el predicador. El título, el propósito, el texto. Luego viene la introducción. Ahora lo vamos a desglosar cada uno. Luego viene el cuerpo principal del tema. Y lo último, la conclusión. Esa es la estructura de un sermón. Incluso si pudiéramos habilitar un pizarrón, también sería importante para que los hermanos ahorita pasen y hagamos el ejercicio de armar su sermón. Amén, pasemos la otra diapositiva. Yo tengo marcador en mi oficina, borrable. Bueno, lo primero, el título. El tema del sermón dará clave para el título que se usará. O sea, el tema es algo general, ¿verdad? Pero luego tú vas a colocar un título. El título tiene que ser relacionado con el tema. Tú no vas a decir el título, bueno, hermano, vamos a hablar hoy sobre la fe o sobre el amor de Dios. Y el tema y la cita bíblica es de otra cosa totalmente diferente. Por ejemplo, tú vas a hablar sobre la llenura del Espíritu Santo. Un ejemplo, el tema es la llenura del Espíritu Santo, sobre cuando el Espíritu Santo viene a nosotros. Tú puedes colocarle un título como portadores de la presencia de Dios. Es un título, portadores de la presencia de Dios. Ese es el título. Y el tema tú lo desarrollas de que somos portadores de la presencia porque el Espíritu Santo nos llena y donde quiera que nosotros vamos, llevamos la presencia de Dios porque está dentro de nosotros. ¿Sí o no? El tema es la llenura del Espíritu Santo, pero tú hablas sobre, el título es portadores de la presencia, el título de la prédica. O también puedes hablar sobre la llenura del Espíritu Santo, pero el título va a ser cómo ser lleno del Espíritu Santo. Ya es otro título, ya es otra prédica. Beneficio, otro título, de ser lleno del Espíritu Santo, y es otra prédica. El tema es el mismo, pero los títulos son diferentes y ahí nace una serie. ¿Sí o no? Entonces que se usará, la cual presenta la idea central del mensaje. El título deberá ser corto.
Más de una prédica como principios fundamentales y escatológicos de la iglesia cristiana primitiva aplicada a la iglesia posmoderna hacia una evangelización secular y una trascendencia espiritual en nuestra sociedad. Repita el título del mensaje. Sí. Aspectos pedagógicos de la enseñanza bíblica aplicada a la formación espiritual de la nueva generación de adolescentes y preadolescentes en la iglesia cristiana de los últimos tiempos. ¿Sí? No es más fácil decir cómo instruir a tus hijos en el camino del Señor. ¿Cierto? Es lo mismo, pero acá con un título breve, acá con palabras rebuscadas. O sea, tratemos siempre que los títulos sean cortos, con pocas palabras y que la gente los capte. Segundo, que importante, los títulos deben ser interesantes y llamativos. ¿Se acuerda? El aroma del Padre, ¿verdad? ¿A qué huele Dios? Títulos así que la gente... Cuando el gallo te canta, ¿te acuerdas aquella prédica? ¿Cuántos se acuerdan de la prédica del gallo te canta? Sí. Dígale el que está a su lado, cuidado, te va a cantar el gallo. Títulos interesantes, ¿por qué? Porque el título capta la atención de la gente. Dice, van a hablar sobre... Otra cosa, el título deberá presentar, me puse esa letra no va ahí, presentar el tema o contenido del mensaje. O sea, el título deberá presentar el tema o contenido del sermón. Es que vas a poner el título una cosa y el contenido es otro tema totalmente distinto. Exacto. Así es. Gloria a Dios. El título. Bueno, ya queda claro lo del título, ¿verdad? Que usted debe colocarle un título al bosquejo que usted está armando. Ya debe ir armando el bosquejo ya. Póngale el título en su cuaderno. Luego viene propósito. Entonces el predicador deberá definir el propósito de su sermón. No es que le va a decir a la gente, propósito, no. Sino que él debe internamente saber qué busca con ese mensaje. ¿Qué propósito tienes tú con esa enseñanza? ¿Cuál es el objetivo específico del mensaje? ¿Qué resultados esperas tú de la congregación después que tú prediques ese mensaje? Que la gente cambie de actitud, de acción, que tome decisiones. Voy a predicar en las calles para que la gente se convierta. Entonces tienes que predicar un mensaje evangelístico. Tienes que definir el propósito. ¿Qué buscas tú con tu mensaje? ¿O quieres enseñar doctrina? ¿O quieres que la gente entienda algo? ¿O que enfrente un problema en la iglesia? ¿Cómo recibir el Espíritu Santo? Amén. Definir el propósito del sermón. Entonces tú puedes decir, en esta noche con este mensaje, el Señor quiere hacer esto, el Señor va a hacer esto en tu vida. O sea, ya tú no has empezado a predicar el tema. Pero yo sé que en esta noche Dios va a hablar porque hay gente aquí que necesita esa palabra, porque hay familias que en esta noche van a ser restauradas. Entonces ya tú estás en medio del mensaje, mientras tú hablas, ya tú estás anunciando el propósito del mensaje. Entonces la gente dice, hoy Dios queda con expectativa, hoy Dios va a hacer esto, va a hacer lo otro, porque ese es el propósito de la enseñanza en esta noche. Amén. Luego viene el texto. El texto. El texto es la porción bíblica o el pasaje bíblico. El pasaje bíblico principal que se usará para sustentar la predicación o el mensaje. Entonces, al elegir el texto, el predicador deberá estudiarlo bien y meditarlo con anticipación en su casa. El texto bíblico, obviamente, porque está el texto central, que es el que se coloca debajo. Texto central. Y luego más adelante, cuando esté el cuerpo del mensaje, que vienen los otros textos que son de apoyo, pero ahí viene el texto central. ¿Cierto? Cuando decimos aquí texto, es el texto central del mensaje, que es el primer pasaje que se lee cuando se comienza el sermón o la prédica. Luego que se lee el texto central, que se lee, vamos a leer la palabra, se lee el texto, usted no va a comenzar enseguida
al tema, sino que ahora viene una introducción. El otro paso. Introducción, María José. ¿Ya lo colocaste? Ok, la introducción. La introducción. Entonces, es importante, o esta parte importante del sermón, se dice que es la última en prepararse. ¿Por qué? Porque después que ya tú has estudiado el tema, que ya tienes los puntos definidos, tú dices, ¿cómo comienzo la prédica? O sea, la introducción es cómo yo conecto a la gente con el tema que ya tengo desarrollado. O sea, cómo comienzo la prédica. ¿De qué comienzo hablando? Con la introducción el predicador despierta el interés del público. Él puede utilizar varios recursos que ahorita los vamos a mirar. La introducción es lo primero que tú dices a los oyentes, desde el saludo, desde las buenas noches, desde Dios le bendiga, mis hermanos, levante su mano, que el Señor en esta noche va a hacer algo poderoso, dígale al que está a su lado. Ya esa es la introducción. Tú no vas a comenzar, bueno, vamos a pasar el predicador Juanchito Pérez. Juanchito Pérez, le agarra el micrófono. Gloria a Dios, la palabra de Dios dice que debemos estar en santidad. No hubo introducción, ¿sí se da cuenta? Entonces nunca ningún predicador va a comenzar a hablar del tema enseguida. Debe haber una introducción. Desde las buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a hablar sobre este tema. El Señor en esta noche va a hacer algo así, así. Una forma de hacer introducción es hablar brevemente, un anticipo por encima de qué se trata el tema. O sea, un resumen abreviado del tema. La idea es despertar el interés en el público. La introducción debe ser interesante para despertar las mentes distraídas. Debe lograr captar la atención de la congregación y por lo mucho debe durar unos 5 a 10 minutos. Sí, una introducción de 40 minutos y ahora sí vamos a predicar. ¿Sí o no? Debe ser interesante, motivadora, desafiante. Ahora, la introducción puede estar compuesta de los siguientes factores. Pasemos a la siguiente página. Diapositiva. Puede ser compuesta de los siguientes factores. Una oración. Un momento de oración, ministración inicial antes de entrar en materia. Puede ser así. Puede ser una narración bíblica. De pronto leíste el pasaje, pero ahora tú comienzas a narrarlo. Ustedes lo han visto. Leemos el pasaje y de pronto yo comienzo a narrar con mis propias palabras, porque hay gente que leyendo no entiende la historia. Sobre todo cuando esto se hace, la narrativa bíblica se utiliza mucho, sobre todo en los pasajes donde son historias. Leemos la historia, por ejemplo, de Goliat, de David y Sansón, el gigante Sansón que derribó David, ¿cierto? El gigante Goliat que derribó David. Leemos el pasaje, pero el predicador dice, bueno, mis hermanos, para aclararle un poco la historia, para que usted me entienda qué fue lo que pasó, resulta que David, y comienza el predicador a repetir la lectura bíblica, pero con palabras actualizadas. Eso se llama narrativa bíblica, también se puede. Esa es una forma de hacer introducción. Comenzar a explicar qué fue lo que leímos ahora mismo. Bueno, hermano, resulta que María estaba ahí, entonces el ángel se le apareció y ta. Tú no vas a dar todavía tema ni vas a dar todavía principio bíblico, simplemente te limitas a contar de nuevo lo que ya acabamos de leer. Porque hay gente que está leyendo y está distraída. Hay gente que no trae Biblia y no leyó. Entonces tú al contarle con tus palabras la historia que acabaron de leer, conectas a la gente. También puede ser la introducción. Ojo, no es que la introducción lleva todo esto. Estoy diciendo que estas son opciones para una introducción. Puede ser alguna de estas o dos. Una experiencia personal, no testimonios largos, porque ya eso no sería una introducción, sino una experiencia personal relacionada con el tema. Entonces dice, bueno, hermano, resulta, hermano, que un día estaba pasando un momento de escasez. Y ese día no sabía qué hacer, hermano, pero clamé al Señor. Y cuando clamé al Señor, me tocaron a mi puerta. Llegó una hermana y me dio esto. Y con eso el Señor me enseñó que Él es mi proveedor. Por eso en esta noche, mi hermano, así como me pasó a mí, también te va a pasar a ti. Por eso hoy quiero hablarte de que Jehová Jireh es nuestro proveedor. Dígale que está a su lado, Jehová es tu proveedor. El tema de esta noche es Jehová tu proveedor. Esa es la introducción. Vamos a la palabra en tal parte donde habla sobre Jehová mi proveedor. Pero tu introducción fue ¿qué? Una experiencia relacionada con lo que tú vas a predicar. ¿Sí o no? Puede ser también otra forma. Pasemos a la siguiente. Hay otra manera también de hacerlo.
una historia del pasado. No solamente propia, puede ser la historia de otra persona. Por ejemplo, tú comienzas contando, queridos hermanos, y quiero comenzar este mensaje contándole que Benjamin Franklin, presidente de los Estados Unidos en el año tal, tal, o el Titanic, un hombre dijo que ningún podía hundir el Titanic, tal, tal, tal. Cuentas esa historia y con base a esa historia del pasado o algo histórico, claro que esté relacionado con el tema que vas a hablar. También se puede hacer una breve explicación del texto bajo consideración. O sea, una breve explicación de qué trata el texto de forma general antes de desmenuzarlo. Hermano, este pasaje es el Juan 3:16. Hermano, este pasaje Juan 3:16 es el versículo bíblico que mejor expresa lo grande que es el amor de Dios. Por eso es importante que hoy entendamos que es el amor de Dios, ese amor infinito. Hay muchos versículos que hablan sobre el amor de Dios, pero este versículo es el versículo más claro, que donde se revela la verdad del amor infinito de Dios, porque el Padre entregó a su Hijo. Estás explicando de forma general sobre el versículo, ya después entras a explicarlo con detalle. También se puede hacer una introducción así. También se puede hacer una introducción haciendo una pregunta. ¿Se acuerdan la prédica? ¿Qué hora es? ¿Se acuerdan? Se puede comenzar a preguntar algo que va a ser el tema. O una pregunta reflexiva sobre situaciones de la vida. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? Puede ser cualquier pregunta reflexiva y comienza la introducción haciendo una pregunta que obviamente el tema va a ser la respuesta a esa pregunta. El tema que vas a desarrollar es la respuesta a la pregunta que se hace al comienzo del mensaje. Otra forma de hacer introducción, una breve ilustración. ¿Qué es una ilustración? Son aquellas historias que no sabemos si fueron verdad o mentira, pero que son historias. Hay un librito que se llama y que la culpa es de la vaca. No sé cuántos han leído La culpa es de la vaca. Está la culpa de la vaca para mujeres, está la culpa de la vaca número 2, está la culpa de la vaca para varones, está uno que ni es vaca ni es de culpa. Hay varios, y son historias como de reflexión. ¿Usted la ha escuchado o la ha leído? O los devocionales traen muchas historias. Recuerdo la historia de aquel hombre que lo acusaron de ladrón y resulta que el billete y no sé qué y lo otro. Entonces, esas historias también pueden servir para comenzar una prédica. Claro que esa historia tiene que estar relacionada con el tema que tú vas a hablar. No puede ser ajena, tiene que estar relacionada, porque recuerden que la introducción es lo que va a conectar a la gente con el tema. Terminada la introducción, ¿qué viene ahora? Ya el cuerpo del sermón, o sea, el desarrollo como tal del tema. Es donde vas a comenzar a explicar ya el mensaje. Se compone de todos aquellos puntos principales que el expositor estará usando para explicar su lección. El cuerpo del sermón puede ser compuesto de 3, de 4 o más puntos principales. ¿Sí? Primero, tal. Segundo, puntos principales. Los puntos del cuerpo deben llevar un orden lógico, eso es importante. Los puntos del cuerpo deben llevar un orden lógico y también deben estar en armonía o relacionados al tema que se está considerando. ¿Ya lo notaron? ¿Ok? De todas maneras la vamos a mandar por el grupo las diapositivas. Deben estar relacionados en armonía, relacionados con el tema. Los puntos. ¿Cuáles son los puntos? Por ejemplo, dígame un tema ahí, un tema bíblico, algo. Exacto, las bienaventuranzas. Entonces tú colocas primera bienaventuranza, tal bienaventurados los pobres de espíritu. Entonces tú ya colocaste ese primer punto, ahora tienes que comenzar a definir qué es ser pobre de espíritu. ¿Y cómo así ser pobre de espíritu? Y comienza a explicar. Punto número 2, bienaventurados los qué. ¿Cuál es la segunda bienaventuranza? ¿Los qué? Los pacificadores, ¿porque ellos qué? No. Porque ellos qué, ellos verán a Dios. ¿No es así? Entonces, tercera bienaventuranza, tal vez, y así comienzas a definir.
Los sermones pueden tener primera parte, segunda parte. Bienaventuranzas, primera parte, segunda parte, porque de pronto son muy largo el sermón y no te va a dar una hora para predicarlo. Puedes tener un tema desglosado en varias partes. Entonces eso ya se llama una serie de mensajes, ¿verdad? También puedes hacer puntos, no solamente un tema. Recuerden que también están los sermones expositivos y los sermones textuales. Entonces vamos a hablar sobre la historia de José. Primer punto, José en la casa de su padre. Segundo punto, el tema puede ser los lugares del proceso de José. Estoy inventando aquí ahora. Los lugares del proceso de José. Primer lugar, la casa de su padre. ¿Qué significa la casa del padre? ¿Qué nos enseña a nosotros que José estuviera en la casa de su padre? Era el lugar donde todo lo tenía. Era el lugar de la tranquilidad. Era el lugar donde todo le iba bien. Era el lugar de los sueños. Era el lugar, eso habla nuestra vida. Segundo lugar donde estuvo José. ¿Cuál fue el segundo lugar donde estuvo José? La cisterna, el pozo. Entonces podemos hablar, las cisternas simbolizan las pruebas, las dificultades, y ahí desarrolla el segundo punto. Tercer lugar donde estuvo José, en la casa de Potifar. En la casa de Potifar le tocó aprender a servir, le tocó aprender a hacer oficio que no hacía en su casa. Le tocó aprender a cambiar el manto de colores por el delantal de un sirviente. ¿Sí o no? En la casa de Potifar fue tentado y fue probado su lealtad y su fidelidad. De eso también lo podemos aplicar en nuestra vida. Hay momentos en nuestra vida donde... Cuarto lugar donde estuvo José, la cárcel, la prueba, la persecución. Y en la cárcel se olvidaron de él. Y hablamos sobre eso. Y el último lugar donde estuvo José, ¿cuál fue? El trono, gobernando. Dios te va a llevar el trono, pero primero tiene que pasarte por la casa del Padre, por la cisterna, por la casa de Potifar. Si no aprendes a estar, a ser fiel en lo bueno, a estar en la cisterna, si no aprendes a ser fiel en el servicio, y si no aprendes a ser fiel aún en la cárcel y en las pruebas, Dios nunca te va a llevar a estar en el trono. Tremenda enseñanza. Armamos una prédica aquí. Los lugares en los que estuvo José. Ese es el título. Y los puntos serían ese. ¿Y qué cita bíblica apoya cada punto? Obviamente en los pasajes donde está. Y una rema tremenda al final. Dice, y la rema el mensaje, el clima. Que en cada lugar, en la Biblia, en la historia de José, cada uno de los lugares donde dice que José estuvo, hay un versículo que siempre aparece. Y Dios estaba con José. Y fue José llevado a la cárcel, pero estaba Dios con José en la cárcel. Y fue llevado a la casa de Potifar. Y dice, léalo ahora que llega a su casa, lo bonito que es ese pasaje. El escritor sagrado, inspirado por el Espíritu Santo, en cada lugar donde estuvo José, siempre coloca un agregado. Y Dios estaba con José. Y después otra prédica. Dios está contigo en cada lugar, en cada situación de tu vida. ¿Ya vieron cómo es un bosquejo también histórico de un sermón textual? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna prédica rapidita, sí o no? Un bosquejo, va. Así podemos hacerlo. Con cualquier versículo, capítulo bíblico, con cualquier tema, podemos hacerlo. ¿De qué nos vamos a ayudar? De concordancias también. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ojo, debemos tener en cuenta algo, unos consejos para desarrollar el sermón. Primero, cada punto debe tener relación con la porción bíblica. Cada punto, o con el tema expuesto. ¿Sí o no? Una prédica, hombres de Dios que fueron fieles y fueron recompensados, ¿verdad? Entonces tú dices, primero, José. Segundo, David. Tercero, Moisés. Y puedes hablar de cada uno de ellos. Pero cada punto, aunque son textos distintos, están relacionados con el tema o con el texto principal que se está predicando. Tener en cuenta que cada punto debe tener relación con los demás puntos. Tú no vas a tener una prédica de... el tema de hoy es revelaciones profundas. Primer tema, vamos a hablar del amor de Dios. Segundo punto, vamos a hablar de qué es la iglesia. Tercer punto, los ángeles. Cuarto punto, la vida eterna. Sexto punto, el evangelismo y la predicación en las cárceles. Eso será un bosquejo organizado lógicamente. ¿Cuál es el tema central? Entonces, un bosquejo tiene 4 o 5 puntos, pero tienen que estar relacionados con un tema central. Otro tener en cuenta, debe haber un orden lógico entre los puntos, una secuencia del punto 1 con el que sigue. Y otro muy importante, no debe haber demasiados puntos. Vamos a tener una prédica y son 14 puntos, 25 puntos. Y si el tema es largo,
Porque de pronto sí puede tener, hay temas de la Biblia que pueden tener 14, 25 puntos. Entonces ya tú tienes que ser sabio y tienes que decir, este tema no da para un solo sermón. Este tema da para varios sermones. Entonces tú haces, no, o sea, entendamos algo, de que aunque nosotros estudiemos un tema y sea muy largo, no significa que tengas que predicarlo todo. Y si Dios te ha dado bastante, tú dices, bueno, listo, hoy voy a hablar sobre esto, el amor de Dios en el cristiano. Pero también Dios me habló sobre la manifestación de su amor en su pueblo. Entonces ya esa es otra prédica, ponle otro título y es la continuación. Entonces es lo que se llama serie de mensajes. Mi hermano, voy a predicar una serie de mensajes sobre el amor de Dios. Y puedes tener hasta 10 prédicas sobre el amor de Dios. Y cada prédica es un enfoque diferente sobre el amor de Dios. Cuando Dios nos empezó a hablar sobre lo apostólico, recuerden, tuvimos una secuencia de varios temas, pero todos con el enfoque el mismo. Amén. Pero imagínense que yo en toda la prédica me hubiese dedicado a hablar una noche de todo ahí corriendo. No da. Entonces no debe haber demasiados puntos. Pasemos a la siguiente. La conclusión. La conclusión. Entonces la conclusión decimos que es el broche final del sermón. No es el momento para repetir todo lo que se ha dicho porque si no sería otra prédica. Ni para volver sobre los puntos ya tratados a explicarlo. Y ahí no van a explicar nada. Simplemente va a ser un resumen. Vas a hacer como un recuento breve de todo lo que tú predicaste. Hermano, en esta noche Dios nos habló poderosamente sobre la historia de José y el Señor nos habló que primero tenemos que estar en la casa del Padre y ser fieles. Segundo nos habló con tercero y ya tú concluye para que la gente se lleve la idea clara. Esa es una forma de concluir. Es el tiempo para remarcar las verdades esenciales, para intencionar el propósito específico del sermón. O sea, es el momento donde tú ya llevas a la persona al rema que Dios te dio. Que Dios estará contigo en cada etapa de tu vida, sea en la casa del Padre, sea en la de Potifar, sea en la cárcel. Dios, así como estuvo con José, estuvo contigo. El propósito del mensaje era que hoy te fueras con una palabra de fortaleza, que Dios está contigo en cada etapa de tu vida. Pero terminaste con ese énfasis de que Dios está contigo. Amén. Esa es la conclusión. Ahora, además de eso también, para apelar a las decisiones, o sea, motivar a la gente que tome una decisión o tome una responsabilidad relacionada con la predicación. Nunca se debe anunciar, un principio importante, nunca se debe anunciar la conclusión. Usted no va a decir, bueno hermano, ya terminé la prédica, conclusión. ¿Cómo no. Eso fluye en el medio del mensaje, usted terminó el punto y usted sigue hablando y ya usted entró en la conclusión diciendo. Eso fluye naturalmente. Existen varias formas de concluir un sermón. No sé si de pronto es la última o... Bueno, existen varias formas de concluir. Antes de eso, la recapitulación es la más común. ¿La recapitulación qué es? Lo estoy mencionando. La recapitulación es lo que yo les expliqué, que es recoger las ideas principales y enunciarlas al final. ¿Verdad? Es que ella consiste en reiterar los puntos principales del mensaje. Otra forma de concluir es dando una aplicación final o una exhortación final a las verdades. O sea, ¿qué debes hacer tú de este mensaje que se te enseñó hoy? La conclusión es importante enfatizarla porque ella es el clímax del sermón. Ella ya es el cierre de broche de oro de la prédica. La conclusión puede incluir un breve repaso del mensaje con una aplicación y por último con un llamado al altar o una administración. Y así se concluye el mensaje. No existe un tiempo mínimo para definir el tiempo de la duración de la conclusión. Porque en este punto final debemos ser sensibles al Espíritu Santo para dejar que Él permita que lo que hemos predicado pueda producir un efecto en los que están escuchando el mensaje. Entonces, puede ser un llamado al altar, puede ser una administración. En medio de la conclusión, puede el Espíritu Santo ministrar a una persona, porque es el clima del mensaje. Es donde la persona dijo, y ahora sí entendí de qué era que me estaban hablando. Ahí al final del mensaje, cuando la gente dice, ya le dieron toda la comida, listo, ahora sí, está asimilando todo. Ese es importante. La conclusión puede ser de diferentes maneras. Pasemos. Puede incluir lo siguiente: un desafío a los oyentes a poner en práctica lo que se dijo.
una invitación a que pongan en práctica. Hermanos, ayunen, oren, porque la oración esto, ya aprendimos de esto, aprendimos que Dios bendice, mire lo que Dios hizo conmigo, también hazlo tú. Esta semana te invitamos para que, una invitación, ¿verdad? También puede ser una ilustración que pone a pensar a los oyentes en cuanto a lo que se dijo en el sermón. Pueden concluir con una ilustración, con un testimonio, ¿verdad? Con una historia, una ilustración relacionada al tema. Otro, un breve repaso del tema y los puntos principales, que fue lo que dije ahorita. Y otra forma más también muy común es una pregunta que ponga a pensar a los oyentes. Hay una prédica que una vez, ¿qué pues haré de Jesús? La voy a predicar un día, nunca la he predicado aquí. Cuando Poncio Pilato le pusieron a Jesús al frente, un grupo decía que lo crucifiquen, otros decían que lo dejaran en libertad. Su esposa le decía, no te metas con ese hombre porque soñé con él. Soñé con él, la esposa de Poncio Pilato. Los líderes religiosos decían otra cosa y Jesús decía otra cosa. Eres tú lo has dicho. O sea, Pilato estaba en una encrucijada porque muchas voces él estaba oyendo. Y a la final él no sabía, siendo el que tenía el poder de decidir, porque él tenía el poder para decidir, ¿sí o no? Era el gobernador. Pero no sabía qué hacer con Jesús. Teniendo tanto poder para tomar una decisión, no sabía qué hacer con Jesús, si soltarlo, si no, él entraba y salía. El pasaje dice que se lo devolvió a fulano, lo mandó para allá, para donde Herodes, y se lo volvieron a mandar otra vez a Pilato. Y él entraba, lo mandó a azotar y lo puso, aquí lo tienen, se lo entrega a ustedes, pero nada, crucifícalo. Él no sabía qué hacer, le pidió consejo a la esposa le dijo, no te metas con ese hombre justo, he soñado con él. Pilato no sabía qué hacer con Jesús, a pesar de que era un hombre de poder. No sabía qué hacer con Jesús. Pero él tomó la decisión de mandarlo a crucificar por la presión de la gente. Y además él hizo algo, que se lavó las manos. El mensaje que quiero enfatizarle es, ¿qué harás tú con Jesús? Hoy te he predicado lo que hizo Pilato, pero la pregunta es, en esta noche, ¿qué vas a hacer tú con Jesús? Hoy lo tienes al frente, en ti está la decisión. ¿Lo mandas a crucificar con tus pecados o le abres la puerta de tu corazón? Le he resumido el mensaje, porque claro que el mensaje primero se extiende, que fue lo que hizo Pilato. Primer punto, aceptó el consejo de Herodes y lo mandó a azotar. Segundo punto, habló con su esposa. Tercer punto, llamó a Jesús y lo interrogó. Y ahí va el mensaje desarrollándose, pero la conclusión es, hoy te hablé de lo que hizo Pilato con Jesús. Fue un cobarde. Pero la pregunta en esta noche, quiero terminar este mensaje diciéndote y preguntándote, ¿qué harás tú con Jesús? ¿Lo aceptarás hoy o harás lo mismo que hizo él? Entregarlo a la crucifixión. Porque cada vez que pecamos, crucificamos. El mensaje termina en una ¿qué? En una pregunta que pone a pensar a los oyentes. Y es un mensaje, ¿sí o no? Voy a predicar ese mensaje en la Semana Santa que viene. Gloria a Dios. ¿Qué pues harás con Jesús? Y el título es llamativo, ¿sí o no? ¿Qué pues harás con Jesús? Sí, tremenda palabra. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, en esta noche, ¿qué te quiero decir? Que Dios va a hacer de ti un gran predicador. Pero todo predicador tiene que ser un diligente estudioso de la palabra de Dios. Mira que están haciendo el curso y no hicieron la tarea. ¿Ah? ¿Sí o no? No hicieron la tarea. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ya. Gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a orar para ser despedidos. Son las 9. Queda el compromiso para el próximo lunes. ¿Qué van a hacer? Ya la otra hora es más larga. Porque hoy tenían que traer la lluvia de ideas en la hoja, todo desordenado, los conceptos, y vamos a ayudarles a armar su bosquejo. ¿Sí o no? Pero ya yo les expliqué hoy cómo armar el bosquejo. Ya ustedes saben que en el cuaderno tienen que colocar, por eso necesitaba el pizarrón, tienen que colocar el título, texto, y lo escriben, Juan tal, introducción, ustedes colocan introducción y escriben cómo va a ser su introducción. Veré que ya yo les dije las opciones que tienen para hacer una introducción. Cuerpo del mensaje, los puntos y la conclusión. Amén. El próximo lunes vamos a hablar sobre la homilética y la exposición del sermón. Entonces el próximo lunes
vamos a aprender técnicas para exponer un sermón con elocuencia. Vamos a aprender lo que es la elocuencia, ¿verdad? Vamos a aprender cómo es una buena predicación. Vamos a hablar del lenguaje corporal también. Vamos a hablar de la autoridad en la predicación. Vamos a hablar de las técnicas de comunicación desde el púlpito. Hay herramientas como proyección de voz, como el volumen, el tono de la voz, como la enunciación, la pronunciación. La enunciación no es lo mismo decir, hermano, Dios te va a bendecir, que decir, hermano, Dios te va a bendecir. ¿Sí ve? Estoy diciendo lo mismo. ¿Se asustó la hermana? O quererle decir a una persona algo que lo conmueva, a decirle, hermano, aunque estés triste, estoy predicando, aunque estés triste, Dios está contigo. O decir, hermano, aunque estés triste en tu corazón, aunque sientas que las pruebas que estás pasando, ¿sí está viendo la entonación que estoy utilizando? Es diferente. Entonces, esos recursos se utilizan en la comunicación y los vamos a aprender aquí. ¿Amén? ¿Sí lo va a eso? ¿Se lo va a perder? Ok. También la vocalización, el lenguaje corporal. Por ejemplo, que cuando estamos predicando mensajes exhortativos, es un recurso muy importante es levantar el dedo y hacerlo de esta manera. Porque Dios hoy te dice, levántate. Cuando estás hablando invitación, por ejemplo, estoy adelantando algo del lunes, cuando estás llamando a la gente que venga a buscar a Dios, temas que tengan que ver con convocatoria, abre las manos. Esta noche, alaba, alaba. Ustedes han visto mucho los mensajes. Note mucho la expresión corporal de los videos de las transmisiones. Levante su voz, alaba, déle gloria a Dios. Es una expresión corporal. La emoción, mover el cuerpo, caminar, o sea, eso, ¿cómo? ¿Qué dice Jonathan? Adore, levante las manos, levante las manos. Levante las manos, las levanta, pero predicadores, hermano, levante las manos y adore a Dios con los brazos cruzados. De tu expresión corporal también transmite, o sea, también transmitimos la prédica con nuestra expresión corporal, con nuestro lenguaje. La Biblia dice que la fe viene por el oír por la palabra de Dios, pero viene por el oír bien. ¿Cómo creerán si no hay quienes prediquen? ¿Cómo oirán? Entonces, si el que está predicando no vocaliza, no se entiende lo que está predicando, ¿qué va a creer la gente? No va a entender, y como no va a entender, no van a creer y no van a ser edificados, ¿sí o no? Entonces la vocalización también es importante, el mensaje no llega, el lenguaje corporal, los gestos, el contacto visual, los términos que se utilizan. No es lo mismo decir, aquí hermano, habemos gente que no buscamos a Dios, a decir aquí, tú que estás aquí, que no estás buscando a Dios. El que escucha eso, que no está buscando a Dios, impacta más. Los términos que se utilizan, el lenguaje, la expresión facial, los modales, la importancia de la voz, posiciones incorrectas para el predicador en el púlpito, que no debe hacer, consejos y sugerencias en el momento de predicar, ¿sí o no? El vocabulario, hay bastante. Entonces, si usted se lo quiere perder, venga el lunes, porque ya es el último tema ya. Y la siguiente semana entregamos los certificados de los que hagan su trabajo final. Amén. Los que no hagan el trabajo final no se siguen el certificado. Vamos a orar para ser despedidos. Te adelanté el tema para que quedes con la curiosidad y venga y diga, voy a ir. Los que están en mí, muy hechos, no, yo sí voy a ir, no me voy a quedar, que mándeme el link ni que nada, me voy. Gloria a Dios. Y el trabajo final es la prédica, exacto. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta clase de hoy. Te pedimos por tu palabra, Dios mío, que nos ayudes a asimilar todo lo que hemos aprendido, a ponerlo en práctica, porque aquí se están formando la generación de los siguientes predicadores, aleluya, que impactarán con tu palabra, Dios mío, a Sabana Larga y a los lugares donde ellos los lleves, Señor amado, donde tú los dirijas. Te pido, Dios mío, que la sabiduría que viene de lo alto sea derramada. Tu palabra dice que el que tenga falta de sabiduría, el que no tenga sabiduría, que se la pida a Dios, que Él la dará. Te pido, Dios mío, que derrame sabiduría sobre este pueblo, sobre mis hermanos, porque yo sé y estoy convencido que tú los vas a bendecir, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde y saluda a su hermano. Nos fuimos.